Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, bendita sea tu palabra, benditas sean las sagradas escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Permíteme predicar, entender y predicar, entendiendo que estoy predicando precisamente eso, las sagradas escrituras. Quedo en tus manos y que el Espíritu Santo me guíe y guíe cada corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Las Sagradas Escrituras, hermano. Las Sagradas Escrituras. Si usted nota en esta cita de 2 de Timoteo 3, del 15 al 16, se menciona la palabra Las Sagradas Escrituras, y en el verso, eso está en el verso 15, y en el verso 16, la Escritura. Las Sagradas Escrituras acá, esa expresión Sagradas Escrituras del verso 15, tiene que ver con las escrituras del Antiguo Testamento. Aquí puntualmente, hermano, no que el Nuevo no sea sagrado, también es sagrado, pero acá puntualmente tiene que ver. Pablo hace una diferenciación allí, Sagradas Escrituras con toda la Escritura, para hacer una distinción entre el verso 15, que se refiere a las del Antiguo Testamento puntualmente. Póngame atención, hermano, porque esto es importante, y a veces se lo preguntan a usted, y usted a veces no lo sabe explicar o no lo sabemos explicar. Hace esa diferenciación con cualquiera otra que tenga el derecho de ser llamada escritura divina inspirada, es decir, el verso 16. O sea, el verso 16 recoge el Antiguo y el Nuevo. El verso 16 comprende más que el verso 15. El verso 15, Sagradas Escrituras, es Antiguo. Verso 16, Antiguo y Nuevo, hermanos. Pablo no hubiera estado en lo correcto si hubiera afirmado, o sea, no podemos tampoco torcer la Biblia. El verso 15 no se está refiriendo al Nuevo, eso es evidente, hermanos. O sea, y Pablo no hubiera estado en lo correcto si hubiera afirmado que Timoteo había sido instruido en toda la Escritura, es decir, incluyendo el Nuevo, desde los días de su infancia, porque cuando él era niño, su madre y su abuela no conocían el Nuevo Testamento, era obvio. Pero ya en el verso 16, toda la Escritura quiere decir que todo lo que por medio del testimonio del Espíritu Santo y la Iglesia es reconocido como canónico, es decir, con autoridad. Eso quiere decir toda la Escritura. Ahora, si el Nuevo es Escritura, entonces el Nuevo también es Sagrada Escritura. Pero lo que quiero especificar acá es que en ese verso 15 puntualmente se está refiriendo al Antiguo. Cuando Pablo escribió estas palabras, la referencia directa era un cuerpo de literatura sagrada que comprendía más que el Antiguo, o sea, lo del verso 16. Después, al final del siglo I, después de Cristo, toda la Escritura había sido ya completada después, unos años después, unas décadas posteriores. Aunque la historia, reconocimiento, revisión y ratificación del canon fue algo complicada, y la aceptación de los 66 libros en los cuales creemos todos los cristianos protestantes, no en 73 como cree Roma con los deuterocanómicos, aunque esa aceptación de esos 66 libros no ocurrió inmediatamente en todas las regiones en que la iglesia estaba representada, porque muchos libros no habían llegado a todas las partes, o muchas cartas. Sin embargo, sobre todo los pequeños, libros pequeños, sin embargo, o epístolas pequeñas, sin embargo, los creyentes genuinos, que fueron los receptores originales de los diversos libros inspirados por Dios, los consideraron inmediatamente como investidos de autoridad y majestad divina, hermanos. Estos libros son la Biblia inspirada, las Sagradas Escrituras completas. No porque la iglesia en cierta fecha o en largo tiempo atrás hizo una decisión en los concilios de Hipona y de Cartago en el 393 y 397 después de Cristo, sino porque estos 66 libros, hermano, por su mismo contenido, dan testimonio a los corazones de los hombres que tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, que son los oráculos del Dios viviente, hermanos. Toda la Escritura es canónica porque Dios
así lo quiso y Dios así lo hizo, hermanos. Y son esos 66 libros, hermanos. La sola escritura, hermano, fue el punto clave de la Reforma Protestante. Los 66 libros no nacieron en el siglo XVI, hermano. Los 66 libros ya estaban, hermano, desde los primeros siglos. Amén. Fue el punto clave de la Reforma, fue lo que dio luz a sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. No la tradición de los hombres o la tradición escrita de los hombres como la tenía Roma. No otros libros, no las nuevas revelaciones, no las filosofías humanas, las ideologías, no el papado y no la iglesia de Roma. La sola escritura, hermanos. Era el punto clave de la Reforma y es el punto clave del cristianismo finalmente. Por tanto, nosotros los creyentes verdaderos creemos en las sagradas escrituras como plena e infalible palabra de Dios, revelada al hombre por inspiración del Espíritu Santo y consecuentemente único estándar infalible y segura norma de fe, conducta y práctica, hermanos. Eso está en nuestra página, hermanos, porque eso es lo que debe creer todo creyente verdadero, sincero, que de verdad quiere obedecer al Señor. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver las Sagradas Escrituras y vamos a ver cómo está compuesta y cómo fue compuesta las Sagradas Escrituras. En el segundo capítulo se llama Deben ser creídas y obedecidas. Y el tercer capítulo, escudriñela, búsquela y proclámela. Primer capítulo, las Sagradas Escrituras. Dice que desde la niñez, la cita base, ha sabido las Sagradas Escrituras. Aquí se refiere al Antiguo. Y después dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ya incluye el Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son la palabra de Dios revelada al hombre. Está dividida en 2 testamentos o 2 pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está dividida en 66 libros, hermano, 39 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto. Esta ha sido la creencia histórica por siglos y milenios de la iglesia cristiana, ya por 2 milenios, hermanos. Esta ha sido la creencia histórica, hermano. Esto no es una nueva creencia. Dice la Confesión Bautista de Londres, 1689, capítulo 1, numeral 1, y allá arranca. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es parecido a lo que les leí ahorita que tenemos nosotros. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cuales dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación de los hombres. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros a la iglesia contra la corrupción de la carne y las malicias de Satanás y del mundo, le agradó, escúcheme bien, poner por escrito esa revelación en su totalidad. Vamos a arrancar aquí en ese primer capítulo con el canon de las Escrituras. Entonces yo les decía, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Hay también en la Confesión Bautista, capítulo 1, numeral 2, simplemente referencio, pero esto ya se los he dicho, no porque lo digan ellos, es porque es así. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si usted se va a la confesión, allá está la lista. Están los 66 libros. También los va a encontrar en la de Confesión de Westminster, que son muy similares. Todos ellos fueron dejados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Hermanos, ¿cómo yo se les voy a contar muy rápidamente? Porque el sermón hoy es más doctrinal, claro que al final vamos a aplicarlo.
Atanasio, un obispo de la iglesia en el 367 después de Cristo, hizo la primera lista, digamos, compilada en un solo libro. No era que no estuvieran las otras cartas. ¿Por qué, hermanos? Esos 66 libros en el 367 se compiló. Escúchenme bien, eso es importante. No es que no estuvieran, ya estaban, hermanos, las cartas. Las cartas se escribieron en el siglo I. Pero quisieron compilarlo, Dios dio a eso, porque había mucha proliferación de herejes, de herejías, arrianismo, bueno, muchas de estas cosas. Libros apócrifos ya estaban allí. Guerras y destrucción del patrimonio literario. Entonces, la metodología que utilizaron en aquel entonces fue que las cartas, sobre todo las del Nuevo, porque con el Antiguo no hay problema, hermano, el Antiguo ya estaba. El Antiguo no tiene problema. El Antiguo están los 39 libros, hermano, porque era el libro de los judíos, y los judíos ya sabían cuál era su antiguo, sus escrituras, digámoslo así. Pero sobre todo para los del Nuevo, la metodología utilizada fue el intercambio de cartas que tenían entre la iglesia de los primeros siglos. ¿Cuáles eran esas cartas que se intercambiaban? ¿Cuáles habían sido esas cartas? Es decir, por ejemplo, Colosenses o cualquier otra carta fuera acreditada por otros apóstoles. Es decir, Pablo acreditando a Pedro, Pedro acreditando a Pablo en las mismas cartas. Que dijeran, el Señor dice, que fueran inspirados, que fueran ya reconocidos en ciertos concilios de la iglesia, que fueran aceptados, que tuvieran una antigüedad de la época, ¿no? Que no fuera un libro nuevo, lógicamente, que tuviera un valor religioso, profético y bíblico, y con poder para transformar vidas, hermano. Es decir, cuando alguien la lee, diga, hay algo que pasa ahí, hermano, cuando usted coge la escritura en el espíritu y dice, la lee y lo incita a obrar bien, a obrar conforme a los mandamientos del Señor. Entonces todas estas cosas se tenían que cumplir, y allí quedaron esos 66 libros completos. También la Confesión Bautista y la de Westminster dice, el Antiguo Testamento, y esto yo ya lo voy a detallar un poquito más, es importante, hermanos, se escribió en hebreo. Era el idioma común del pueblo de Dios en la antigüedad. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o sea, originalmente escrito. Quiero que entiendan, creo que eso también quede claro, ahorita igual lo voy a desarrollar. En griego, el griego era el tiempo en que fue escrito, era el idioma más conocido de las naciones. O sea, en el siglo I el griego koiné era el más conocido. Era el idioma del pueblo. En aquellas lenguas, es decir, en hebreo y griego, fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos, hermano. De tal forma que en toda controversia religiosa, la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante, hermano. Entonces, hermanos, voy a explicar un poquito eso del Antiguo. Fue escrito en hebreo, escúcheme bien, escrito en hebreo. Que hayan después copias en otros idiomas, eso es muy diferente, hermanos. Pero originalmente los profetas escribieron en hebreo, eso lo conoce como el Tanaj. En el siglo después octavo, se agregaron, o no más bien, se agregaron vocales a esa escritura hebrea, y son lo que se conoce como los textos masoréticos. Pero es lo mismo, hermanos, es exactamente lo mismo. Pero los escritos hebreos, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, y data de las fechas en las cuales fue escrito cada libro. Cada libro, el Pentateuco, los Salmos, los Proverbios, etcétera, etcétera, no fueron escritos en un solo día, lógicamente, o en un solo año. Tienen diferentes fechas, hermanos. Sin embargo, hay porciones del Antiguo en arameo. Escúcheme bien, no libros, porciones. Daniel 2 del 4 al 7, Daniel 2 del 4 al 7, Daniel al 28 o el verso 28, Esdras 4, 8 al 6 y el 18, y Esdras
una parte del capítulo 7, del 12 al 26, Jeremías 10, 11. Están escritas en arameo, pero eso no quiere decir que la Biblia sea en arameo, son pedazos. Es como cuando Cristo en el Nuevo Testamento muchas veces dijo Elí, Elí, lama sabactani, y eso era en hebreo, ¿sí me entiende? Pero no, eso no quiere decir, es escrita en hebreo. Que hayan algunas partes que fueron escritas y muy pequeñas comparativamente con todo el Antiguo Testamento es otra cosa. Y normalmente, ¿por qué fueron escritas esos pedacitos en arameo? Porque eran escritos que tenían, si usted ve Daniel, Esdras, tenían que ver, cuando fueron escritos eran en tiempo de Babilonia. Y el arameo era el idioma de los babilonios, o por lo menos de la mayoría del pueblo, de los persas. Y en el siglo tercero y segundo hubo una traducción al griego que es muy conocida como la Septuaginta. Escúcheme bien, es una traducción. No es que fue escrito en griego original el Antiguo Testamento. Es una traducción. Ya después en el siglo tercero y segundo antes de Cristo, no después de Cristo. Ya cuando Cristo estaba, ya estaba la Septuaginta. El Nuevo Testamento, como les decía, por su parte fue escrito en griego, koiné, que era el lenguaje común. Muchos se pueden preguntar, bueno, pero ¿quién gobernaba no era el Imperio Romano? ¿Por qué no en latín? Bueno, porque el Imperio Romano, aunque había conquistado a los griegos, les permitió que el idioma siguiera fluyendo y era el idioma común del pueblo. Es como si, no sé, Rusia invade Estados Unidos y siguen hablando inglés allá en Estados Unidos. Alguna cosa como esas. Ya posteriormente, hermanos, bueno, ¿y de qué data esos escritos en griego del Nuevo Testamento? Del primer siglo, hermano. Todos fueron escritos en el primer siglo, antes del año 100. El Antiguo y el Nuevo Testamento, las traducciones ya del Antiguo y del Nuevo Testamento completas, se empezaron a desarrollar a partir de ese momento. Algunas en el siglo segundo latinas, al latín, perdón, más bien latín, la Vetus latina, siglo segundo, la Vulgata latina, siglo cuarto, en gótico en el siglo cuarto, en armenio, georgiana, siriaca, etíope o copta, lenguas, estoy hablando de lenguas, en el siglo quinto, al árabe en el siglo séptimo y en el octavo, al español, al portugués y al catalán a partir del siglo XIII. Y de ahí para adelante a unos 700 idiomas más o menos, hermano, sobre todo a partir de la Reforma protestante, con el texto recibido. Más adelante voy a explicar qué es el texto recibido. La Biblia completa 700 idiomas, hermano. Tremendo, hermano. Pero el Nuevo Testamento, solo el Nuevo, a unas 2000 lenguas, hermano. Tremendo, hermano. La palabra de Dios corre, hermano. Corre. Fue escrita durante 1500 años toda la escritura por unos 40 autores que no se conocían entre sí, de diferentes rangos y oficios, pero hermano, asombrosamente y milagrosamente, con una continuidad única, como si le hubiera escrito un solo autor, y ya sabemos quién es, el Espíritu Santo. Amén. Con un solo tema, la historia de la redención. Amén. Muchos, sobre todo la Iglesia Católica Romana Apóstata, o sea, todos son apóstatas, no digo que uno no, la Romana Apóstata, o sea, toda esa papal, citan Juan 21-25 para justificar, agregar libros no inspirados, tener otras fuentes de verdad y negar la exclusividad de la Biblia. Nos lo citaron esta semana por algún católico que nos decía, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Sí, hermano, es posible que hayan miles de relatos. No es posible, no, los hay, hermano. Los tienen que haber, miles de relatos de la historia de Jesús en esos tiempos. Pero no son inspirados, hermano. Pueden ser documentos que nos sirvan históricos. Y si va contra la Biblia, pues, hermano, se desecha, así de sencillo. Vamos a hablar de los deuterocanónicos o apócrifos.
no son canónicos. Por eso se llaman deuterocanónicos, afuera del canon, aparte del canon. No son inspirados, pero son aceptados por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Dice la Confesión Bautista numeral 3, capítulo 1, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos, hermano. Histórico, nos puede complementar algunas cosas, pero hermano, no son divinos, no son inspirados. Son 7 libros escritos, escúcheme bien, y muchas de las razones por las cuales no son canónicos fueron escritos durante el periodo del silencio, es decir, entre el 400 y el 100 antes de Cristo, más o menos. Son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro eclesiástico, Barú, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y yo no sabía bien esto, por lo menos no lo tenía tan claro. Tiene los libros deuterocanónicos algunas adiciones griegas al libro de Esther, adiciones. O sea, el libro de Esther termina en Esther 10:3 y este le agrega del 10:4 al capítulo 16:24. Agrega Daniel 3 hasta el verso 90. Daniel 3 creo que termina en el verso 30, este lo agrega hasta el 90. Y agrega el capítulo 13 y el 14 de Daniel, hermanos. Daniel termina en el capítulo 12. Hermanos, ¿por qué no son canónicos? Porque nunca fueron reconocidos como canónicos por los judíos. Agustín de Hipona los declaró deuterocanónicos en el siglo IV, pero el Concilio de Trento los declaró canónicos en el siglo más o menos XVI, el Concilio de Trento. Entonces, hermanos, ya les voy a explicar un poquito más. Por un lado, no fueron reconocidos por judíos, no fueron reconocidos por los del Antiguo. Y los podrían haber reconocido porque fueron escritos en tiempos en los que no había llegado Cristo. Tampoco Cristo ni los apóstoles los citaron. Usted no encuentra una sola referencia de Cristo o los apóstoles citando un libro deuterocanónico. Hermano, y algo más sencillo que todos deberíamos tener claro, la Biblia tiene 2 testamentos, hermano. Es así de sencillo, el Antiguo y el Nuevo. ¿Dónde los va a meter usted? ¿En el Antiguo los puede meter? No. ¿En el Nuevo los puede meter? Tampoco, hermanos. El Antiguo va de Génesis a Malaquías. Así era el canon judío. Es que los judíos ya tenían un canon. Y va de Génesis a Malaquías. Y el Nuevo Testamento arranca los evangelios y termina en Apocalipsis, hermano. Hermano, es evidente. ¿Dónde los va a meter? No. Es que son del Antiguo. ¿Los tenían los judíos? No. Bueno. Es que pueden ser del Nuevo. Perdóneme. El Nuevo Testamento arranca con la venida de Cristo y ahí empezamos a contar la historia. Antes no. No pueden estar en ninguno. Es que hasta el sentido común me dice a mí que no pueden estar. Que por allá algún obispo en algún momento dijo que de pronto. No me importa, hermano. Por eso la regla de fe es la misma escritura y lo que estamos viendo, hermanos. Hay un antiguo y un nuevo pacto. O muéstreme 3 pactos en la Biblia. Es que si ve que Roma todo es a la mitad. El purgatorio a la mitad. Si me entiende, el que peca y no se empata. Los tibios. O sea, ¿sí me entiende? Ellos todo lo hacen así, hermanos. Son una maldición para la humanidad, hermanos. Amén. Tampoco usted no va a encontrar ninguna autoridad de Dios en esos libros. Así dice el Señor, no lo va a encontrar. Tiene errores geográficos, cronológicos y hasta doctrinales, hermano. Aprueba las oraciones a los muertos, a los santos en el cielo, la adoración a los ángeles y las limosnas expiatorias para los pecados, hermano. O sea, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que hacía que un libro fuera, pues que se cumpliera, o sea, que tuviera una unidad. No tiene unidad con los otros. Está aparte. No tiene unidad. Que podamos ver algunos datos geográficos, sí, no pasa nada. Ahí está la guerra de los macabeos y nos puede servir de algún sustento histórico, pero no más, hermano. Absolutamente para nada más.
Hermanos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ya lo dijimos, es el canon judío. El mismo Flavio Josefo, de los primeros siglos, él habló de ese canon, pero él mencionaba 22 libros, pero no porque fueran diferentes a los 39, sino que eran 22 libros que tenía un cambio de división. Por ejemplo, Samuel, primera y segunda, era un solo libro. Reyes, primera y segunda, era un solo libro. Y así, hermano. Y por eso le daba 22. Pero eran los mismos, eran absolutamente los mismos. Cristo mismo aprueba. Porque mire, estamos en el Antiguo. Entonces vamos a ver que todo entre ellos, siempre hay, ¿cómo se llama eso? Se aprueban unos y otros. Cristo se refiere al Antiguo Testamento como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En Lucas 24:44 dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí usted recoge el Antiguo Testamento, el que conocemos hoy. La ley de Moisés es el Pentateuco, los profetas, todos los profetas mayores y menores, y los salmos, hermano, allí está. En el Antiguo Testamento hay 3.800 veces palabras con autoridad divina, como así dice Jehová, Jehová dijo, esta es la palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, o similares, hermano, 3.808 veces. Cristo nunca condenó. Yo esto se lo estoy contando, que es obvio, nadie pone en duda casi la autoridad divina del Antiguo Testamento. El problema siempre está con el Nuevo. Pero le estoy contando que el Nuevo testifica al Antiguo y el Antiguo testifica al Nuevo. Cristo nunca condenó a los judíos por el canon del Antiguo. Al contrario, Él los reprendió con las mismas escrituras del Antiguo. No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, el Antiguo es la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. La citaba, hermanos, para reprenderlos, el Antiguo. Cristo y los autores del Nuevo Testamento citaron muchas veces el Antiguo Testamento como autoridad. ¿Lo habéis leído? Escrito está, dijeron muchas veces, sobre todo Cristo. Cristo y los apóstoles lo citaron unas 295 veces, el Antiguo Testamento, para explicar el Nuevo Testamento. Usted lo ve mucho en el libro de Hechos, de Hebreos y Romanos, sobre todo, en nosotros también, pero sobre todo en estos. Y bueno, y los evangelios, ¿no? En los evangelios también se menciona mucho. Pablo, que está en el Nuevo, dice que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. En Romanos 3, 1 al 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, reconocía que el Antiguo era la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, pero tal vez lo más glorioso del Antiguo es que anuncia a Cristo. Y vemos una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo anuncia a Cristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermanos. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, hermanos. En Lucas 24, ya lo leí, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Juan 5:46 dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, hermano. Cristo no apareció simplemente hace 2000 años, hermano. Era anunciado en el Antiguo. Tiene una unidad, la historia de la redención, un solo tema, hermanos. Pasemos al Nuevo, hermanos. Y espero que usted esto lo afirme aún más en las benditas escrituras, en las sagradas escrituras, hermano. Y que el Nuevo Testamento que usted tiene ahí también es palabra infalible de Dios, hermano. Hermano, el Nuevo Testamento, 27 libros. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo revelaría la verdad del nuevo pacto. Él iba a inspirar ese nuevo pacto. Juan 16, del 12 al 13. Son las mismas palabras de Cristo.
Cristo está diciendo esto y esa Biblia todavía no está todas las cartas escritas. Probablemente habían algunas, pero no todas, o por lo menos no la gran mayoría. Dice Juan 16 del 12 al 13. Está hablando Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podéis sobrellevar. Mire, hay cosas que Cristo tenía que decir. Y sigue, pero cuando venga el Espíritu de verdad en Pentecostés, Él os guiará a toda la verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque había mucha profecía, sobre todo para los últimos tiempos, hermanos. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento anticipa y presupone un nuevo pacto. Usted lo va a leer en Ezequiel, Jeremías. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, ¿no es cierto? En el Nuevo nos muestra un verbo en el principio y un verbo que había de venir. En el principio era el verbo y después dice aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, allá también inspirando el antiguo pacto, y aquel verbo después fue hecho carne y habitó entre nosotros, inspirando por medio del Espíritu Santo el nuevo pacto. Les decía al principio, la Biblia nos habla de dos pactos: Moisés, o el pacto de la ley, y Cristo, la gracia y la verdad. Pues la ley, dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dos pactos, no hay tres, no hay dos y medio, no hay algo que no sea ni lo uno ni lo otro. O es una cosa o es la otra, hermanos. En el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas, en el Nuevo habló por Cristo. Lo estudiamos en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, todos sabemos, insisto, Antiguo Pacto, y vino a mí palabra de Jehová, y Jehová dijo. Bueno, las palabras de Cristo son la palabra de Dios también, hermanos. Así como los profetas hablaban lo que Dios les mandaba, el evangelio que Pablo anunciaba era la misma revelación de Jesucristo. Dice Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De la misma manera como revelaron el antiguo, vino a mí palabra de Jehová. El Señor dice, o Jehová dice. Igual, hermanos. Pablo, hablando de los ancianos de la iglesia, citó como escritura palabras dichas por Cristo en Mateo y en Lucas. Váyase a 1 Timoteo 5, 17 al 18. Y se da cuenta, o sea, Pablo dice, mire lo que va a decir Pablo, afirmando que las palabras de Cristo en los evangelios eran la escritura. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 18, aquí está la clave. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, hermano. Y digno es el obrero de su salario, usted lo encuentra en Mateo 10:9, palabras dichas por Cristo, y en Lucas 10:7. No proveáis de oro ni de plata ni cobre sobre sus cintos, alforja, dos túnicas, calzado, bordón, obrero, son palabras de Cristo, porque el obrero es digno de su alimento. Pablo estaba diciendo, lo que Cristo dijo allá en Mateo, no solamente lo dijo Cristo, es la escritura. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En Lucas 17 también dice,
Posad en una misma casa, son palabras de Cristo, comiendo y bebiendo donde os den, porque el obrero es digno de su salario. Y mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 9:14, también citada por Pablo, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, no eran palabras de Pablo, eran palabras del Señor, era la Escritura misma, hermanos. Hermanos, Cristo reveló Apocalipsis y su autoridad escritural. Dice, cuando arranca Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice más adelante que ha dado testimonio Cristo, o sea, que es por medio de Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice más adelantico, dice, bienaventurado el que lee, en el verso 3, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. Es palabra de Dios, hermano. A ver, todos sabemos que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, y que por tanto sus mismas palabras tienen autoridad divina. Él, así como en el antiguo pacto, Jehová de los ejércitos, el Señor o el Dios Trino, como quiera, comisionó a los profetas para hablar. Cristo en el nuevo pacto comisionó mensajeros para que proclamaran sus propias palabras. Y ellos estarían ungidos con el poder del Espíritu Santo. Él comisionó o dio la gran comisión a sus discípulos. Les dijo que hicieran discípulos en todas las naciones, que los bautizaran, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es igual, el Señor le decía, dile al pueblo que obedezcan. Cuando daba la ley era para que se obedeciera. Bueno, la misma autoridad Cristo, hermanos, pero con sus discípulos, o con los apóstoles. Les dijo que para que hicieran eso tenían que ser investidos de poder, como también sucedía con los profetas del Antiguo, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, o vino sobre mí. Eso pasaba con los profetas. Bueno, Cristo les dijo a los apóstoles, a sus discípulos, que ellos serían investidos del poder del Espíritu Santo cuando viniera en Pentecostés, y a partir de allí los iba a guiar a toda verdad, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, dice allí, en Hechos, en Lucas, perdón, anunciando lo que iba a pasar. El Espíritu Santo iba a dar testimonio del Hijo de Dios, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, Él escribirá un testamento que da testimonio de Cristo. Así como el antiguo, Moisés escribió de Cristo, o sea, puntualmente en el Nuevo Testamento, también el Espíritu Santo, por medio de los profetas, escribieron de Cristo, hermanos. Pero vamos a algo más que a mí me parece por lo menos más sorprendente, o mejor, más diciente, hermanos. Veamos cómo las palabras de los apóstoles del Nuevo Testamento están al mismo nivel de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Porque es que hay algunos que llegan a decir en sus teologías sistemáticas que la profecía del Nuevo es falible, mientras que la del Antiguo no. Qué peligro, hermanos, decir una cosa como esa. Hermanos, las palabras de los apóstoles tienen el mismo nivel que la de los profetas. Amén. Pedro pone al mismo nivel el Antiguo y el Nuevo. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto no nos puede decir todavía tanto, pero ya nos dice. Vamos a otras. Pablo, como los mandatos del Antiguo, manda. O sea, así como los profetas mandaban por autoridad divina, Pablo hacía lo mismo, mandaba apartarse de los que rechazaran sus enseñanzas. Os ordenamos, dicen Tesalonicenses, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Venía con autoridad divina, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Dice más adelante, palabras de Pablo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, la que estaba escrita en ese momento, que era Tesalonicenses, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Marcos dio mandamientos a los colosenses, así como los profetas daban en el antiguo. Marcos también los dio. En el Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Las ordenanzas de los apóstoles debían ser guardadas, hermano, como las ordenanzas de los profetas. Como, mire, dice, en Hechos 16:4 dice: al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pero hermano, vamos a algo aún más diciente. El Nuevo Testamento es palabra de Dios, hermano. Porque usted puede decir, bueno, son ordenanzas que van acordes con la Escritura y entonces hay que obedecerlas. Así como si un pastor hoy le habla y le dice algo conforme a la Escritura. Bueno, vamos a algo más diciente todavía. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Los escritos apostólicos son de autoridad divina. Pedro dice, escúcheme bien, y yo iba a arrancar hoy el sermón con esta cita, 2 de Pedro 3:16, pero decidí la otra. Pedro dice que las epístolas de Pablo hacen parte de las Escrituras. ¿Sí ve que se testificaban entre ellos? Pedro dice que lo que Pablo escribió, que es gran parte del Nuevo Testamento, es Escritura. En 2 de Pedro 3:16 dice, hablando de Pablo, Pedro, hablando de Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Se da cuenta, hermano? Está diciendo que lo de Pablo, o sea, que los inconstantes indoctos torcían las otras escrituras como las de Pablo. Torcían las del antiguo como torcían las escrituras de Pablo, hermano. Eran otras escrituras también, para su propia perdición. Esa palabra es clave. Mira, hermano, acá, esto lo dice Kistemaker, sobre esta cita, dice que aquí nos expresa, Pedro no solo expresa su evaluación personal de las cartas de Pablo, es decir, de que eran escrituras, sino también el pensamiento de la comunidad cristiana de aquel entonces. Se los escribía y ellos sabían que las de Pablo eran escrituras. Fueron reveladas por Dios. El Nuevo Testamento dice la Biblia que es revelado por Dios, hermano. Lo que escribió Pablo y lo que dijeron los apóstoles por medio del Espíritu. Dice en 1 Corintios, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Nos la reveló. No fue que el Pablo le dio por escribir cualquier cosa, hermanos, o los apóstoles. Así como Dios en el antiguo, el Espíritu Santo entraba y hablaba por medio de los profetas, Cristo el Hijo hablaba en Pablo. Pablo dijo: habla Cristo en mí, hermanos. 2 de Corintios 13:3. Los apóstoles fueron enseñados por el Espíritu Santo. 1 de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Evangelio del Nuevo Testamento, predicado por los apóstoles, era la palabra del Señor. 2 de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y no se refería al antiguo, se refería al Evangelio, hermanos. Es la palabra del Señor. Pablo profetizó en palabra del Señor la segunda venida. Dice en Tesalonicenses: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, bueno, ahí habla de la segunda venida de Cristo, hermano. Los tesalonicenses recibieron las enseñanzas apostólicas como palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía
lo que dice en 2 Pedro 3:16, que todos sabían que eran palabra de Dios, no era los escritos de Pablo que les estaba dando un buen consejo simplemente, no era simplemente un hermanito en la iglesia que les mandó una carta y que bueno, que chévere obedecerla. No, hermano, los mismos tesalonicenses, así como en Pedro, recibieron las enseñanzas apostólicas como palabra de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es sagrada escritura. El autor de Hebreos dijo que lo que ellos hablaban era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Era lo que se estaba predicando, la carta de Hebreos, hermano. Hermano, definitivamente la predicación apostólica, la del Nuevo Testamento, era la voz de Dios, hermano, que venía del mismo Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Fue inspirada. Y todo el canon completo, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y no por los hombres, no por las tradiciones, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y aquí están todos, apóstoles y profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Vamos a un segundo capítulo, hermano. Las Escrituras deben ser creídas y obedecidas. Parece obvio que deben ser creídas y obedecidas, pero vamos a ver. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Por tanto, deben ser creídas y obedecidas. ¿Por qué? Porque vienen con autoridad divina. A los hombres no estamos obligados a obedecerlos, pero las Sagradas Escrituras sí o sí. Al hombre, bueno, si yo soy un hijo tengo que obedecer a mis padres conforme a la Escritura. Si yo soy un esposo me debo someter a mi esposo, una esposa me debe someter a mi esposo conforme a la Escritura. Si usted es un creyente debe someterse a los ancianos conforme a la Escritura. Pero la Escritura por sí misma es autoridad y por tanto debemos obedecerla, nos guste o no, hermanos. Es la palabra de Dios revelada. Entonces, primero debemos creerla, hermanos, para ser salvo. Es el único libro que tengo, escúcheme bien, es el único libro que tengo la obligación de creer y obedecer. Es el único libro. Son la autoridad en doctrina y el camino, en la doctrina y en el camino de la salvación. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, ya vimos. Entonces, por tanto, debemos creerla. Debemos creerla. No creer o desobedecer algo de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. ¿No es cierto? No, hermanos. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. El hombre natural no puede entenderla, sino más. Él la rechaza, él está incapacitado para creerla. Pero él es responsable y se queda sin excusa si la termina rechazando. Solo el Espíritu Santo puede hacer que el pecador crea las Escrituras, porque por medio del Espíritu abre los ojos y saca las tinieblas. Pero Dios en su gracia y soberanía decidió salvar por la locura de la predicación. Y el mensaje que todo hombre necesita creer, hermanos, se encuentra en este bendito libro, hermanos. En la Biblia, hermanos. Necesitamos fe divina y la fe viene por la misma Escritura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire otra cita para afirmar lo que estaba diciendo Pablo en Romanos, palabra de Dios. Y está hablando del Evangelio, hermanos.
Hermano, ahora no se necesitan ver milagros físicos para creer la escritura, y eso usted y yo lo sabemos. Mire lo que pasó con los leprosos, mire lo que la historia de Rico y Lázaro, a Moisés y a los profetas tienen. Créanle, necesitamos fe que viene de lo alto, hermano. Necesitamos fe en este libro, porque este libro revela al Hijo de Dios, el objeto de nuestra fe. Amén. Debemos confiar en el poder del Espíritu Santo para salvar a través del mensaje fiel que usted y yo predicamos. Eso nos hace humildes. Hermanos, si hay mayor responsabilidad para los que conocen las Escrituras, porque muchos se los dan y finalmente no creen, hermanos. Debemos creerla. Ya la creímos verdaderamente. Sigamos. Las Escrituras son entendibles, hermano. No son oscuras. Las enseñanzas generales pueden ser entendidas por cualquier tipo de persona. Pueden ser entendidas por un niño como por un adulto, por el rico como por el pobre, por el culto como por el inculto, hermanos. Lo cantamos, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hermanos. Puede ser entendida por cualquier tipo de persona. Hermanos, es cierto que no todos los pasajes son igualmente claros. Eso es cierto, hermanos. Tenemos un remanente de pecado. Hay mínimo 2000 años de diferencia entre las cartas y nosotros, o entre la antigua y más. Pero, hermano, hace sabio al sencillo. Las doctrinas generales las pueden entender. Estos niños las entienden. Estos pequeñitos de esta iglesia las entienden. Hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, da entendimiento para que el alma se convierta. Dice que convierte el alma, hermanos. Puede la Escritura, por el poder del Espíritu Santo, convertir el alma, hermanos. Hermanos, usted y yo no dependemos de hombres ni tradiciones para entenderlas. Roma depende de las tradiciones escritas, los atalayas de los testigos de Jehová, y tristemente dentro de la reforma muchos dependen de las confesiones y de sus concilios, hermano. Pero la verdad, y eso es una bendición, las confesiones, aquí las estudiamos, pero no dependemos de ellas. Podemos ir directamente a las Escrituras con la guía del Espíritu Santo. Hebreos dice: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, hermano. Tenemos una responsabilidad individual, hermano, y podemos entender y podemos ser edificados en las Escrituras individualmente. Eso no quita la congregación, por supuesto, no la quita. Pero, hermano, usted y yo, donde más aprendemos o donde más deberíamos aprender es en la intimidad, hermanos. Allá en el lugar secreto. Allá con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Allá dedicamos mucho más tiempo a la lectura de la Biblia, hermanos. Hermanos, son suficientemente claras para guiarnos a la voluntad de Dios. No hay excusa. Niños, padres, enseñen las Escrituras a sus hijos. Niños, lean las Escrituras. Ya aquí leen desde chiquitos, hermano. Y si no, pues se las dicen, porque la fe igual es por el oír la palabra de Dios. Hermanos, no solo son entendibles, son suficientes. Contiene todo lo necesario para conocer a Dios. Usted no necesita de nada más para conocer a Dios. Allá en las Escrituras está Dios revelado, lo que Él quiso revelarnos, su plan de redención, nuestro caminar cristiano, y es nuestra regla de fe y conducta. Dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra que Dios nos demande, toda buena obra, la Escritura es suficiente para guiarnos, hermano. Es suficiente. Ahora, hermano, no es suficiente para enseñar geometría, por supuesto.
Usted para estudiar geometría no puede, es lógico, hermano. No es suficiente para aprender matemáticas, por ejemplo, o estudiar matemáticas, o ser un matemático, o ser un ingeniero, por supuesto que no. Tampoco el sentido común se nos ha ido, es lógico que no. Pero la Biblia contiene geometría, contiene matemáticas, contiene ingeniería, contiene astronomía, contiene de todas las ciencias, de salud, de todo. Y sobre todo, hermano, aunque yo no pueda estudiar ingeniería o agronomía con la Biblia como tal, es decir, salir especialista en agronomía, lo que diga sobre agronomía, lo que diga sobre ingeniería, tiene autoridad sobre lo que enseñen en cualquier universidad, hermano. Espero que me hayan entendido, ¿no? Pero la Biblia sí es suficiente para restaurar la relación de Dios con el hombre, para mostrarnos el camino de salvación y para mostrarnos al único Salvador, a Jesucristo. Es suficiente, hermanos. Es suficiente para instruirnos en nuestros deberes, hermano, para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es suficiente para la iglesia. Es suficiente para una familia, hermanos, en los deberes cristianos. Es suficiente para ser padres, esposos, hijos. Tiene principios para el trabajador, para el jefe, para el dinero, para gobernar incluso una nación, hermanos. Es más, es suficiente, sería suficiente y únicamente suficiente, sin ninguna constitución, gobernar una nación con el Antiguo Testamento, hermano. Usted lo sabe, porque los israelitas gobernaron con la ley de Moisés, hermanos. La iglesia moderna no la lee, no cree ni confía en ella, no cree que es suficiente. Confía en la psicología, en el humanismo, en los sabios, en los científicos, en los filósofos, en los líderes de opinión, en las estrategias humanas, en las estrategias empresariales. Hermano, tristemente la reforma, muchos de la reforma, no digo todos, pero muchos tristemente creen más a sus confesiones, teologías sistemáticas, doctrinas, eruditos con sus títulos que a las sagradas escrituras. Hermanos, no solo son suficientes, no debemos torcerlas, hermanos. Y ahí sí temamos, más temamos. No podemos diluirla, falsificarla o cambiarla. Les leía lo que dijo Pedro de Pablo, que los inconstantes e indoctos tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Por qué? Porque torcerle la escritura lo va a llevar a la condenación eterna finalmente, si no entra en razón. La hermenéutica nos sirve para no torcer la escritura. La hermenéutica nos da algunos principios, reglas, métodos para entender el significado del texto original, el contexto y la correcta interpretación. No estoy en contra de eso, no estamos en contra de eso. Es bueno saber si yo leo un texto, en qué momento se dijo, histórico, a quién se los estaba diciendo, quién lo estaba diciendo. Eso es bueno, eso no lo dice la hermenéutica, pero hermano, eso es muy elemental. Eso es elemental. Hermanos, debemos usarla responsablemente, la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No debemos torcerla, hermanos. No debemos dar un evangelio diluido, tibio, light. No debemos esconder verdades, hermano. No debemos esconder la verdad del pecado, del infierno, de los juicios de Dios, de los atributos de Dios. No nos dé pena, hermanos. No nos dé pena decir lo que la Biblia dice de Dios. Que Dios está irado con el impío. ¿Por qué nos da pena? Que Dios vengará la sangre de los que no se han arrepentido y sus almas padecerán eternamente en el infierno. Que la venganza es mía, que Él pagará. Mía es la venganza. No nos dé miedo, hermano, decir eso. No nos dé miedo hablar de los atributos de Dios. No nos dé miedo decir que Dios en el Antiguo Testamento destruyó pueblos enteros. No nos dé miedo decir eso. Así el humanista pagano se alarme por eso. Allá está, y es palabra inspirada de Dios, y es justo lo que hizo. No nos dé miedo. Nos decían esta semana que nuestro Dios, hermano, era un carnicero por eso. No, hermanos, Él es justo. Todas las almas son de Él, y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Hermano, la mejor defensa de la Biblia no es usted y yo, es la Biblia misma.
Spurgeon tiene un sermón sobre el león. Dice que ella es como un león, que ella misma se defiende, hermanos. Es la palabra de Dios, son las sagradas escrituras. Prediquemos la verdad tal cual es, sin estrategias, hermano. No seamos de los que sacan tampoco provecho torciéndolas, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, hermanos. Amén. No solo no debemos torcerlas, no debemos cercenarlas, hermano. Escúcheme bien, cercenar, añadir o quitar, pasarle el cuchillo. Cualquiera que agregue o quite a sus palabras tiene maldiciones, hermano. Lo dice Deuteronomio: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. También el Deuteronomio dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Y Apocalipsis, cerrando el Nuevo Testamento, dice la revelación de Jesucristo. La palabra de Dios dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la iglesia de Roma quitó el segundo mandamiento. Malditos son, anatemas. Agregaron mandamientos: santificar las fiestas. Dividieron el 10º mandamiento en dos. Los testigos de Jehová, en su maldita Biblia del Nuevo Mundo, quitaron Juan 1 o torcieron Juan 1 para que no saliera que el verbo era Dios, que Cristo era Dios. La teología liberal dicen que los milagros son espirituales y los quitan, hermano. No es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. Las nuevas revelaciones de los falsos profetas y apóstoles de Dios agregan profecía, hermanos. Malditos, anatemas. Y ya voy a explicarles algo. Las versiones del texto crítico, ahorita les explico, ya les voy a explicar. Quitan Marcos 16, algunas versiones. Todas esas versiones modernas, NBI, Biblia de las Américas, aunque aparezcan ahí, tienen una nota que dice que no estaba en unas versiones. Sí estaba. Y quitan muchos pasajes dependiendo de la Biblia, del señorío de la deidad de Cristo y de la Trinidad, hermanos. Hermano, ¿qué es el texto crítico? Yo por ahí le mandé unos estudios a los hombres. El texto crítico, a ver, hubo dos formas en las cuales la Biblia se difundió más a partir del siglo XVI. Dos fuentes: el texto crítico y el texto recibido. El texto recibido, hermanos, voy a empezar por ese, fue el que utilizaron los reformadores, hermano, en aquel entonces. Y son más o menos unas 5.300 copias de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego. ¡Qué testimonio tan grande, hermanos! 5.300 copias de manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Porque el Señor dice que toda cosa se confirme con 2 o 3 testigos. Había muchísimos testigos del Nuevo Testamento. Es conocido como el texto mayoritario. Más o menos el 90% de esos textos encontrados están en estos textos recibidos y vienen principalmente del texto bizantino o de los bizantinos, donde fue la mayor difusión del evangelio en los primeros siglos. Ahora son más recientes. ¿Qué quiere decir eso? No que se escribieron ahorita, hace poquito, porque usted sabe que eran copias de copias. Entonces, por ejemplo, había una copia del siglo I, esa copia se dañó y después otra persona iba y la copiaba y la volvía y la reescribía. ¿Sí me hago entender, hermanos? Son más recientes y por eso ellos dicen, entonces esos no son válidos. No, hermanos, porque los que encontraron en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV concuerdan todos. 5.300 copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. Eran cartas enteras, hermanos. No eran pedacitos como el texto crítico, ahorita les explico, y que corroboraba todas las verdades. Hermanos,
De esos textos está la Reina Valera, la King James, la Biblia del Oso, entre otros, hermanos. Entre otras. Hermanos, la de Tyndale, la de Lutero, todas esas. Más testigos, más testimonios. ¿Qué hacían esos hombres? Ellos no era que cogieran, digamos, no sé, voy a traducir al español, entonces cogen la King James para traducir al español. No, ellos iban a esos escritos originales. Sí eran copias, pero eran originales, ¿sí me entiende? Era lo que decía verdaderamente. Ahora, el texto crítico, el maldito texto crítico, el de la alta crítica, en la que combatieron los reformadores, muchos de ellos, John Owen tiene muchos escritos contra eso, se conoce como el texto minoritario. Solamente el 10% de lo que hay hoy pertenece a esas fuentes, el 90% pertenece a las otras, al texto recibido. Y vienen en su inmensa mayoría de los textos alejandrinos, de Alejandría, donde era una cuna de herejías, hermano. Dentro de esos alejandrinos está el Códice Vaticano, que a mí ya solamente con decir eso ya me entró, se me ponen los pelos de punta, y el Códice Sinaítico, hacen parte de esos textos. Sí, eran más antiguos, hermano. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si yo me encuentro un escrito antiguo de Arrio que habla de Juan, en el cual Cristo no es Dios? Entonces le voy a dar credibilidad a Arrio porque es del siglo I, segundo, tercero. Eso es absurdo, hermanos. Eso es absurdo. Voy a leer algo que me acabo de acordar que tengo acá, que no lo tenía acá en el sermón. Mira, hermanos, esto lo digo hermanos, John Owen dijo esto: los judíos tienen un dicho común entre ellos, de que alterar una letra de la ley no es menos pecado que prender fuego al mundo entero. Pensaremos entonces que otra cosa, la mayoría de esas versiones modernas no son traducidas palabra a palabra. O sea, todas las versiones del texto recibido, de la que sacaron los reformadores, todos ellos, es palabra a palabra, hermano. Es fiel, porque la Biblia dice que ni una jota ni una tilde, hermanos. Pero estos, no sé cómo llamarlos, herejes, no sé, que tuercen las escrituras para su propia perdición, no hacen eso. Ellos interpretan, hermano, hacen paráfrasis, no traducen literalmente. Mira lo que decía John Owen también con respecto a eso. Ellos, de que alterar una letra, los judíos, de la ley no es menos pecado que prender fuego al mundo entero. Pensaremos entonces que al transcribir la palabra de Dios no se preocuparon más que al transcribir Aristóteles o Platón. Considera el hecho de que sostenían que cada palabra debía ser transcrita aún cada jota, dice la Biblia. Cada jota y tilde como la palabra del gran Dios. Estos copistas también sabían que su trabajo sería objeto de la inspección de innumerables ojos de hombres. Había miles de copias existentes sobre Isaías, por ejemplo, que se podían comparar y probar. Por eso hay mayores testimonios, por eso el texto recibido es mucho más confiable, hermanos, porque son más evidencias. Esto lo sabían todos los que emprendieron este trabajo, por lo tanto no es difícil demostrar que su cuidado y diligencia habrían superado con creces a los de los copistas de autorrepaganos. La multiplicación de copias a tal número que era imposible que alguien los corrompiera todas, ya sea intencionalmente o por negligencia. ¿Sí me entiende, hermano, por qué es tan importante el testimonio de que haya muchos? Porque es muy difícil corromperla. Por eso es que ahorita usted escucha a todas estas personas guiados por eso y le dicen: no, es que eso no estaba en los escritos antiguos, no, que es que eso no estaba, no, que primera de Juan 5:7 agregaron una coma y que es la coma juanina para justificar la Trinidad. No, hermanos, no es cierto. Hermanos, no recuerdo cuál padre de la iglesia en el siglo segundo, tercero, hermanos, dice con sus propias palabras, siglo segundo y tercero, en uno de sus escritos, diciendo: porque estos tres son uno, hermanos. Si lo dijo en el siglo segundo o tercero, era porque esas cartas ya hablaban, y en la única parte, digamos que lo dice así explícitamente, estos tres son uno, es primera de Juan 5:7 al 8, hermano.
Y muchos han querido quitar esa cita, hermano. Entonces estaban allá. Ahora, no era la copia, pero eran escritos que nos corroboran los padres de la iglesia, en el cual era acorde con lo que tenemos hoy de la Biblia, hermanos. Y no es acorde con las traducciones que tienen estos de la versión crítica. Sí, eran más antiguos, algunos podrían ser más antiguos, pero son muy poquitos. Yo no puedo confiar en eso. No era acorde con los otros testimonios. Eran fragmentos, hermanos, ni siquiera eran cartas enteras, eran pedacitos de cartas, muchos de ellos. Las otras que estos recibieron eran cartas completas, libros enteros. Tenían herejías, no acorde con lo que hemos creído todos en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Ahí está la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén. Es un peligro, hermano, porque si hoy sale un hallazgo nuevo, ¿qué vamos a hacer? Y es que ya Francisco lo dice, ya están hablando de esas cosas. Hermanos, la Biblia no solamente no hay que cercenarla, es inerrante. ¿Por qué? Porque es inerrante, es infalible, es la verdad. La Biblia no, ¿qué quiere decir que es inerrante? ¿Qué quiere decir la inerrancia bíblica, hermanos? Que no puede errar, hermano. Escúcheme bien, no, ni una jota yerra de la Biblia, hermano. No puede errar. Todo su mensaje y consejo es fiel y confiable. Sus historias son verdaderas, sus hechos son reales, sus personajes existieron. Sus mandamientos son perfectos. Dice la ley de Jehová es perfecta, hermanos. Es inerrante, es infalible, la verdad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la teología liberal dice la Biblia contiene palabra de Dios. La neortodoxia dice la Biblia llega a ser palabra de Dios. Falso, hermano, falso. La ortodoxia cristiana siempre ha afirmado categóricamente que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Hay muchas objeciones a la inerrancia bíblica. Dice que fue escrita por autores humanos, que se pudieron equivocar, que hay discrepancias, etcétera, hermano. Y muchos, porque les da miedo afirmar las cosas, dan alternativas que tampoco son bíblicas. Dicen, no, es que Dios solo inspiró lo que es de acuerdo a la fe y a la salvación. Mentiras, hermano. Mentiras. Falso. Todo lo que dice la Biblia es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Todos sus mandamientos y leyes son verdad. Dice el salmista en el Salmo 119, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Dice más adelante, también en el Salmo 119, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dice más adelantico también, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, hermano. Hermanos, cada palabra de la Biblia es cierta, hermano. Cristo mismo afirmó su inerrancia, no puede ser quebrantada. Ni una jota, ni una tilde pasará. Cristo afirmó mismo su veracidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la Biblia dice algo, hermano, es verdad. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es veraz, luego la escritura es veraz, hermanos. El abandono de la inerrancia, hermano, que es una doctrina histórica, ha llevado al abandono de doctrinas fundamentales. Por eso hoy está la teología liberal, por eso hoy los cristianos no creen en los 6 días de la creación, por eso hoy creen en una tierra viejísima de miles y millones de años, que lo único que hace es apoyar la teoría de la evolución, o la evolución teísta, que es también perversa. Abandona doctrinas fundamentales como la creación, el infierno, la resurrección, los milagros,
Porque espiritualizan lo literal y literalizan lo espiritual, hermano. Es obvio, hermano, que hay cosas que son espirituales, son obvias, hermano. El sentido común no lo dice. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta, lógico que Él no es una puerta de madera, hermanos. Eso es obvio. Pero, hermano, cuando dice, y fue la tarde y la mañana, un día, y creó, es obvio que no es espiritual, es literal, hermanos. Es obvio. Y el sol se paró. Es literal, hermanos. Está contando una historia. Espiritualizan lo literal y literalizan lo espiritual. Génesis, sobre todo, Apocalipsis, los dones espirituales, los milagros, etc. Hermanos, la Biblia, hermano, no es un libro cualquiera. Por eso es el libro más atacado hoy, hermano, y siempre lo ha sido. En documentales, en televisiones, en películas, en los medios masivos de televisión. Hermano, tengamos cuidados porque será atacada más ahora en los finales, si estamos al final de los tiempos o en estos tiempos. Hablan de nuevos manuscritos. Qumran, hermano, Qumran. Ese es el ejemplo clásico. Qumran. Nuevos manuscritos. Y esos manuscritos están apoyando el texto crítico. Nuevos manuscritos. No, es que coincide el 99%. Hermano, pero es que lo que no coincide es una herejía, hermano. Es una herejía. Será atacada más al final de los tiempos. ¿Qué hacemos entonces si tenemos la lógica del texto crítico? Si sale un nuevo hallazgo del siglo I, II, de un Arrio, de cualquiera que estuviera por allá. No, es que era del siglo II. Pueden haber muchos escritos del siglo II con herejías. Pueden haber. Por eso dicen que el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de no sé quién, el Evangelio de ese más. El Papa Francisco, el anticristo de turno, está pidiendo una nueva versión acorde a estos tiempos. Las confesiones, hermano, confesiones. Nosotros leemos las confesiones, la bautista sobre todo. Los comentarios bíblicos, leemos muchos comentarios, hermano. Los teólogos que leemos, los reformadores, puritanos, aunque útiles y una bendición para nosotros, hermano. Porque Dios puso maestros en la iglesia. No son infalibles, hermano. Las Sagradas Escrituras, sí, hermano. Mire, hermano, no son infalibles. Las Sagradas Escrituras sí son infalibles. Hermanos, mire, las Escrituras son confiables, todos sabemos. Pero, hermanos, mire, hasta el mundo tiene cierta reverencia por la confiabilidad de la Biblia. Por eso usted veía que los ve todavía, pues aunque ya distorsionen y así lo hagan así, que hasta los presidentes de Estados Unidos juraban sobre la Biblia. Hasta en un juzgado se citaba la Biblia, los ponían a jurar sobre una Biblia, porque hay reverencia de alguna manera a este libro sagrado. La Biblia estamos en inerrante. Tiene aproximadamente unas 2000 profecías cumplidas, hermano. De Israel cuando fueron esclavos en Egipto, de Tiro, Sidón, Samaria, Edom, Petra, Nínive, unas 100 profecías de esas 2000 sobre Babilonia, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y de esas 2000 unas 300 cumplidas en Cristo con detalles, hermano. Detalles escritos desde mucho tiempo atrás, hermano, siglos atrás. La Biblia, hermanos, tiene evidencias científicas, históricas, arqueológicas, en Génesis, Levítico, Números, Crónicas, Reyes, incluso el libro de Hechos. Sobre la salud, habla de salud, de higiene, de la alimentación, hasta del manejo de plagas, hermano. Hubiéramos aplicado lo que dice la Biblia para manejar una pandemia, tan sencillo hubiera sido, hermanos. No se hubieran perdido tantos trabajos, no se hubieran cerrado tantos negocios, no se hubiera muerto tanta gente. Habla de agricultura, de animales, botánica, astronomía. Nos muestra el círculo de la tierra. Y ojo que hablo del círculo, no de la redondez, del círculo de la tierra, del sonido de las estrellas, del peso del aire.
Y hermano, y todo, usted puede verificar la Biblia, porque la Biblia la puede verificar cualquiera. La historia de los imperios que existieron, reyes con sus nombres, fechas, esposas, hijos, pueblos, ciudades, los muros de Jericó, el diluvio universal, hermano. La Biblia contiene no solo historia, también narrativa, poesía, drama, ciencia, geografía, hasta música, hermano. Hermano, nada ha podido desvirtuar a las Sagradas Escrituras. Amén. Nada supera a las Sagradas Escrituras. Hermano, el Corán no es nada. Nada, hermanos. Ningún libro, hermano. Nada ha podido desvirtuarlo, hermano. Nada supera a la Biblia, hermano. Es el único libro que le dice al hombre de dónde viene, qué es, para dónde va. Es el único libro que nos dice qué es el hombre, hermanos. Exactamente, lo describe. Cabe en el zapato del, como decía alguien, en el zapato del alma humano, hermanos, y por ella seremos juzgados, acá y en el día del juicio, gentiles, judíos y creyentes. Hermano, el problema del hombre no es intelectual, el problema del hombre es moral, hermanos. Entiéndame, no es intelectual. Él puede en su mente saber que la Biblia tiene sentido lo que dice. Su problema termina siendo es moral, porque la Biblia lo discierne, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso no la quiere seguir el mundo, no porque no tenga suficiente evidencia de saber que es la verdad, sino porque moralmente no la quiere seguir. Hermano, nuestra función no es juzgar las Sagradas Escrituras, sino que ellas nos juzguen a nosotros, hermano. Hermano, las Sagradas Escrituras son intrínsecas e inherentes, hermano, a nosotros, al hombre. Los hombres reconocen la voz de Dios cuando leen la Biblia de una u otra manera. Adán y Eva reconocieron la voz de Dios antes, cuando le dijo no comeréis, y después de la caída, cuando Dios les habla y se esconden, hermano. Así hace el hombre, hermano. El Evangelio, hermanos, cabe perfectamente, como les decía, en el alma, en el zapato, en el estuche del alma, hermanos, en el cascarón del alma. La Biblia juzgará al impío y al pagano, hermanos. Dice Romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley escrita, que no la leen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, los que no tengan ley, son ley para sí mismos, hermano, porque está grabada ya, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Mire, conforme a mi evangelio, conforme al Nuevo Testamento, hermano, puntualmente. La Biblia no solo juzgará al impío y al pagano, juzgará al judío y al falso creyente. Romanos 2:12, porque a todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, hermano. Los que tienen una Biblia, los que tienen la Torá, los que tienen el Antiguo, el Nuevo, lo que sea, hermano, por la ley serán juzgados. Y hermano, y nos juzgará a nosotros los cristianos, escúcheme bien. Santiago lo dijo, así hablad y así de hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, es muy largo, yo sabía que este sermón se me iba a ir largo. Tercer capítulo, escudriñela, obedézquela y proclámela. Debemos escudriñarla, hermanos, esto es más para nosotros. Estudiarla diligentemente para no ser engañados. Dice 2 de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Persiste tú. Y dice allí que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hermanos, los jesuitas, ese movimiento perverso, hermano, pero tienen claro muchas cosas, hermano. Ellos dicen, dame tu hijo hasta los 7 años y será mío. Por eso los colegios son jesuitas, las universidades, etc. Dame tu hijo hasta los 7 años y será mío. Los musulmanes lo tienen claro.
instruyen a sus hijos en las escrituras desde niños. Hitler lo tenía claro. Por eso la educación estatal, que es heredada de Hitler principalmente, el Estado de hoy, lo entendió, hermano. Adoctrinan, y los colegios son, en su gran mayoría, por no decir todos, centros de adoctrinamiento estatal, hermano. Y los cristianos lo hemos entendido, como Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Hay que enseñárselas a los hijos, hermano, desde siempre, desde que usted ya sabe que está en el vientre incluso. Hermanos, debemos ser estudiosos de la Biblia, más que de cualquier otra disciplina terrenal, más que de nuestra propia profesión, más que de la ciencia, de la economía, de la política, de la salud, del arte, de la cultura, de cualquier hobby, hermanos. Debemos ser poderosos en las escrituras como Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas personas que quieren torcerlas, que quieren difamarlas, que quieren diluirlas, para no ser engañados por ellos, por los falsos maestros, por las filosofías del mundo, por los medios de televisión, por la falsa ciencia, por la falsa salud y la falsa educación. Debemos ser como los de Berea, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos decir como Lutero, hermanos, que a menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no aceptando la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Ir contra la conciencia, porque su conciencia era cautiva de la palabra de Dios, hermanos. Debemos escudriñarla, hermanos, pues de Génesis a Apocalipsis, Jesucristo, el Hijo de Dios, es su gran tema, hermanos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, hay que escudriñarla, hay que enseñársela a sus hijos. Niños deben leer la Biblia, escudriñarla, aprendérsela, memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Debemos obedecerla, no solo escudriñarla, hay que obedecerla, hermano. Podemos escudriñarla y no obedecerla. Debemos obedecerla sobre cualquier hombre, ley humana o consejo del mundo. Debemos dar el más alto, escúcheme bien, debemos dar el más alto tributo a las Sagradas Escrituras, porque es nuestra autoridad sobre tradiciones, ciencia, libros, filosofías, ideologías, sabios y eruditos. Dios, por medio de ella, nos revela la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Hermanos, iglesia, padres, hijos, recuerden que ella es útil para toda buena obra. Es útil para que usted sea un buen padre, es útil para que usted sea un buen esposo o esposa, es útil para instruir a sus hijos, es útil, niños, para que ustedes sean hijos conforme a la palabra de Dios. Es útil para su trabajo, hermanos. Es útil para cuidar su salud. Es útil para manejar sus finanzas. Es útil para la iglesia, hermanos. Es útil para discernir la mentira. Y sobre todo, hermano, es útil para que usted y yo vivamos en medio de esta generación torcida, maligna y perversa. En la Biblia, hermano, hallamos inteligencia, discernimos la mentira y alumbra nuestro andar. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, ella es perfectamente pura y limpia. No hay sombra de pecado allá. Me acordaba ahorita, hermanos, los que cogen el libro del Cantar de los Cantares, hermano, y lo distorsionan. Por supuesto que ahí hay una historia de un hombre y una mujer literal, hermanos. Pero yo no puedo ir más allá, hermano, y pervertir lo que dice allá con pornografía, hermanos. No, ella es perfectamente pura y limpia, porque las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, hermanos. Clamemos, hermano, como el salmista, que nunca la perdamos de nuestras manos, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Amemos las sagradas escrituras, como dijo el salmista, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hermanos, la debemos amar porque en la ley de Jehová está nuestra delicia y en ella meditamos de día y de noche. Seremos como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Hermanos, la Biblia son el alimento más dulce para nuestras almas. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, así como un hombre muere si no come, nosotros morimos si no tenemos la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ella guardamos y nos afirmamos en las promesas del Señor Jesucristo, que dijo que iba a volver a juzgar a los vivos y a los muertos, en esa promesa verdadera para nosotros en los cielos, a causa, dice Colosenses, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, la Biblia debemos proclamarla también. O sea, tenemos un tesoro y no lo compartimos. Es un mandato del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso pasa hoy, hermanos. Hermano, debemos proclamarla, debemos ser inoportunos. Hay mucho engañador. Perdónanos, Señor, porque solamente somos oportunos. No somos inoportunos, hermano. La Biblia nos dice que debemos ser inoportunos. Hermanos, ¿nos avergüenza la Biblia? ¿Nos avergüenza decir que es porque la Biblia lo dice? ¿Nos avergonzamos hablar el Evangelio con la familia, en el trabajo, con los amigos? Hermanos, ¿nos avergonzaremos de proclamar tan altas y sublimes verdades? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Cristo, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, hermana, amigo, amiga, no es tiempo de temores, hermano, de proclamar la Biblia. Ya no hay más tiempo de estar acobardados predicando las Escrituras. Ella se defiende sola, usted proclámela. ¿La está proclamando? ¿Está siendo inoportuno? Bueno, se la pongo más fácil, hermano, aunque sea a tiempo lo estamos haciendo. Hermano, hay unos que ni siquiera a tiempo lo hacen. Y es a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Tenga cuidado, porque si no lo está haciendo, tema. Cristo se va a avergonzar de usted el día que se presente delante de él. Se va a avergonzar y lo va a negar. Hablemos su palabra, hermanos. Como he dicho otras veces, que nos salgan letreros. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Tus dichos. Es que muchas veces podemos ser inoportunos hasta con un dicho de la Biblia, hermanos, en medio de una conversación pagana. La Biblia dice, así se incomoden. Estemos infinitamente agradecidos por las Escrituras, hermanos. Por ella Dios nos dio vida, hermanos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Proclamémosla para que otros también vivan, hermano. Para que otros vivan
Nadie será salvo si no ha escuchado las Escrituras. Escúcheme bien. Nadie. Tiene que haber sido oído el Evangelio para que la fe venga por la palabra y aplicada por el Espíritu Santo. No existe un solo salvo en el cielo que no haya sido salvo en su primera instancia, hermanos, sin haber escuchado la Biblia, hermanos. Y usted, amigo, usted que no es creyente, que no ha sido nacido de nuevo, ¿qué hará con las Escrituras? Usted, pagano, que vive tras los deleites de esta tierra, ¿qué hará con las Escrituras? ¿Cómo las tomará? ¿Las creerá? ¿Las obedecerá? Usted la tiene al alcance. Créala, obedézcala, sométase a ella y a Cristo, el dador de ella. La tiene al alcance. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ya cree en el Hijo de Dios? ¿Ya cree en lo que testifica la Biblia del Hijo de Dios? ¿Ya obedece al Hijo de Dios? Crea en las Escrituras. Ellas dan testimonio de Cristo, y ella dice que todo el que en él creyere no será avergonzado, y la tiene cerca, la tiene al alcance. Esa es la palabra de fe que nosotros estamos predicando, que confiese a Cristo como Salvador, como el Señor de su vida, que lo obedezca verdaderamente y sinceramente. Hermanos, todo terminará. Imperios terminarán, reyes terminarán, doctrinas acabarán, se reevaluarán, ideologías caerán, serán combatidas entre ellas, filosofías terminarán, sabiduría de este mundo acabará, pero las sagradas Escrituras perdurarán eternamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice también el salmista: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nunca acabará, hermano. La palabra siempre va a estar, hermano. Siempre la ley de Dios, hermano, eternamente gobernando. Dios a través de ella, hermanos. Permanece tu palabra en los cielos, hermano. Para siempre, oh Jehová, dice. Ay, hermano, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, hermano. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ay, bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú por revelar la Biblia, Señor. Bendito seas tú por llevarnos a conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bendito sea el Espíritu Santo que nos la reveló, que la inspiró. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, que delegó en sus discípulos, en sus apóstoles, y los invistió de poder por medio del Espíritu Santo para que hoy tengamos este bendito libro, Señor. Ay, Señor, te lo ruego, perdónanos, Señor. Iba a traer citas, otras citas, Señor, pero no me daba el tiempo. Ay, Señor, es muy grande tu palabra. La reverenciamos, la amamos. No por las hojas en sí, es por lo que contiene ese bendito mensaje que habla de Cristo. Ayúdanos a no avergonzarnos de lo que dice ese sagrado libro, el único libro sagrado. No hay más, Señor. Las Sagradas Escrituras permanecen para siempre. Hablan de tu Hijo. Hablan de tu plan, hablan de la historia de la redención. Nos dice cómo debemos vivir, nos dice lo que te agrada, nos dice quién eres tú. Ay, Señor, ayúdanos a proclamarlas, a anunciarlas, a creerlas, a obedecerlas. Te lo he pedido, Señor, a escudriñarlas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.